Cando con usted. Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Claudia Álamo, Patricio Fernández y Rafael Gumucio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, qué rico estar con ustedes de nuevo en un día que amaneció más oscuro que los anteriores. Ya es noche cerrada. Noche de paz, noche cerrada, el día amor. ya no amanece prácticamente. Según los pronósticos de nuestro departamento meteorológico, hoy día no va a amanecer del todo. Mentira. Sí, va a quedarse más o menos así hasta mañana y mañana avisan entre 8 y 8 y media, sí, amanecería. Sí. Y el ministro Máximo Pacheco, que se mantiene así ratificado en su Ministerio de Energía, él es la persona encargada de decirnos, ya chilenos, duerman una hora más y esperemos que claree más temprano en la mañana. No, yo creo que vamos a terminar todos los chilenos deprimidos. Ya se acabó eso. ¿Se acabó? Antes lo decidía el ministro. Este gobierno comunista. Antes había un ministro que decidía cuándo nosotros despertábamos, cuándo sí. No, ahora ya no. No, momento. Eso fue Hinspeter que lo dijo. No, Hinspeter cambió el horario. Y Alewi dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Me enojé. Un solo horario. Sí. ¿Eso dijo Alewi? Sí, Alewi. Yo entiendo que fue Pacheco. No, fue Alewi. Revisa la aclaración. Oye, ¿podemos escuchar la filosofía, la profesora de filosofía que habló ayer? Vamos a escuchar es sorprendente la sensatez que está instalada en la moneda. Vamos a escuchar esta gente muy sensata y tranquila. Agradezco enormemente a la Paula Fuertes por haberme traído a la dirección sociocultural y haberme mantenido. Ella me saca porque me tiene que sacar y porque yo asumo la renuncia de que un funcionario público no puede decir lo que yo digo mientras siga trabajando acá. Asumo de principio a fin lo que hice. Quiero decirles que cuando pasó la semana Caburga, solo 2 personas llamaron a La Moneda para saber qué era lo que necesitaba yo o qué era lo que necesitaba Sebastián Dávalo. Esa persona se llama Paula Fuertes, sí, mi jefa, Paula Fuertes, una persona leal de principio a fin a la presidenta Bachelet. Y la otra persona, ¿saben cómo se llama? Curiosamente, Claudina Núñez, del Partido Comunista. Quiero decir, yo llamé a mi partido y mi partido no me devolvió la llamada, para que el lugubre que esto es una movida socialista, de que la Erika, no es así. Me voy con la frente en alto, me voy porque soy bacheletista desde la punta de la uña de mi pie hasta este pelo que tengo acá. Me voy porque cuando me echaron de los telecentros, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, seguí trabajando 4 años después y nadie me pagó un peso. Y los defendí y los voy a seguir defendiendo con toda mi fuerza. Porque Telecentro es gobierno cercano. Porque Telecentro permite a los ciudadanos que su voz llegue a los que gobernamos. Para que no gobernemos encerrados en este lindo palacio y creamos que esa es la realidad. Le mando un beso a todos los telecentros de Chile. Le mando un beso también a todas mis colegas educadoras de párvulo, de Fundación Integra, a las de los sindicatos, esas que no han tenido la posibilidad de decir que sí le deben a Sebastián Dávalos y a su gestión el hecho de que deudas históricas del sector de Integra se hayan solo en este periodo se hayan podido sacar adelante. Ustedes me conocen, ustedes están locos, yo entiendo que se pega haciéndome el perfil, pero créanme, no van a encontrar nada, no hay nada que... Y lo que puedan encontrar, y por eso cuando uno no tiene nada que le puedan encontrar, pueden tener la libertad de decir lo que dice. ¿Por qué? No, voy a hablar yo. ¿Ustedes querían que le hablara? Voy a hablar yo, ¿ya? Ustedes no saben lo cómodo que es ganar 3.700.000 pesos y sentarse en la oficina de Allende. No saben para una socialista lo que eso significa. Pero no hay nada mejor que poder decir la verdad. Sebastián Dávalos tiene que... La presidenta dijo, fue imprudente. Sebastián Dávalos vino y renunció cuando asumió lo que podía provocar al gobierno. Pero Sebastián Dávalos no tenía por qué aguantar que ciertas cosas pasaran. Yo, como su jefa de gabinete, que no tengo ninguna red política, no quiero pasar a la historia como la jefa de gabinete de un hombre que se quedó taimado en Caburga y que por eso no se vino. Y que por eso lo hizo. ¿Y quieren que les dé una primicia? Yo creo que el señor Sebastián Peñalillo va a ser presidente unos 15 años más. Yo creo que Sebastián Peñalillo no es un hombre malo. Yo creo que Sebastián Peñalillo... Rodrigo Peñalillo es un ministro que se equivocó. ¿Y saben qué? Aquí somos todos humanos y todos nos podemos equivocar. Y creo que a él le duele el corazón de principio a fin saber lo que impactó en eso en la presidenta, a la que le juró lealtad. Así que si ustedes creen que lo que yo hice tiene que ver con que sea algo en contra de él como persona, me imagino cómo se le debe partir el dolor, porque yo también me podría haber equivocado. Y si yo hubiera cometido algo así, me podría haber matado. ¿Sí? Así que
Ustedes querían que yo hablara, yo hablé. No voy a responder ni una pregunta. Qué buena, qué maravilla. Esa última frase. Es una pieza. Esa última frase. Son 805, es un stand-up, ¿no? Habría que irse. O sea, Es una pieza. Es un stand-up. Habría que ir parte por increíble. parte. Qué maravilla, en todo caso, la pasión, qué intensa, intensísima. Y ella era la jefa de gabinete de Sebastián Dávalo. Imagínate. Y era la Ganaba persona 3 millones 7. O sea, 300.000 yo no quiero ser resentido, pero yo no gano eso. ¿Cómo? Yo no gano eso. No gano eso. Sumando todas tus Mucho, tus 5 pegas, no gano eso, no llegáis. No gano eso. Y yo creo que tengo un poco más de conocimiento y de educación. Y no sé, pues. Oye, pero por lo menos tú no elugubras. Y además, Yo no elugubro. Tú no elugubras, tú no conoces a Sebastián Peñailillo. No se me parte el dolor. Yo creo que No esto se me parte el dolor. No te llega desde la punta de la es uña a la una punta muestra del más pelo. del Delirio. egocentrismo, narcisismo y demencia autorreferente que habita en algunos personajes. Todos me conocen. Nombró como a 3 personas que no importan a nadie. Todo el mundo está preocupado de ella y quería escuchar sus declaraciones. Y todo el problema de Chile acontecía alrededor de esta loca que se puso a gritar como si fuera el personaje más importante. Pero insólito. Hay una no, frase pero lo que insólito, perdona, porque ella partió el viernes con sus Twitter y el viernes la despidieron. Sí. Yo no creo que todo el país estaba esperando escuchar su descargo. Nadie. Absolutamente Absolutamente nadie. Ella pensaba que ella, al salir de la moneda, era como Bill Clinton paseándose por no sé dónde. Bueno, y ella llamó a los periodistas y además empezó a decir, bueno, si no está Megavisión, porque no sé, porque la había promocionado los telecentros. Los telecentros. La locura con el telecentro. Ya. Telecentro, qué gran cosa eso del telecentro. Sí. Tendríamos que entrevistar a alguien de los telecentros. Pero ayer en La Moneda, varios se sorprendieron cuando ella empezó a llamar a la prensa y a hacer las declaraciones, porque ella, como bien ella dijo, yo voy a hablar, no voy a aceptar preguntas, ¿ah? Esa es como la tónica. Claudia, porque esa frase está en el centro de la política postmoderna. Cristina Fernández Kirchner hace lo mismo. Sebastián Dávalo hizo lo mismo. Berlusconi, la Bachelet responde 2 o 3 preguntas. En los telecentros se preparan las telechácharas. ¿Ah? En los telecentros se preparan las telechácharas. Yo voy a hablar porque ustedes quieren que yo hable, yo voy a hablar, pero no voy a responder. Cuando un político cuando un político de verdad es al contrario, si es que yo no voy a hablar, voy a responder. Yo creo que lo importante en esto súper entretenido y genial, y uno se ríe, y ayer llenó el día. Pero 2 pasos más allá. Y tenía un buen puesto, bien pagado, ahí sentada en la oficina Allende. Bueno, pero Eso de la oficina Allende es una cosa que lo obsesionaba también a Dávalo. Siempre que podía lo decía. Que está la oficina Allende, lo que era. Por último, yo me preguntaría, ganar 3.700.000 en la oficina de Allende y de socialista no te provoca algún problema. En vez de provocarte una felicidad. Creo que te altera. Tú psicológicamente. Tú ganas el doble o el triple de lo que ganan los trabajadores chilenos y los que trabajan, los que se supone que tú vienes a defender y los que tú tienes que ayudar, no te provoca ningún. Y ella, en cambio, decía, no saben lo que más es. de 10 veces. El 50% más, el 60% de los chilenos gana el mínimo. Claro. Bueno, o el sueldo, un sueldo. Sí, pero remitir al mínimo siempre tampoco. Bueno, no, es más que el mínimo. Pero si la gente gana 500.000 pesos, el 70%, sí. 500 pesos. Ganar 3.700.000 es un montón, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero es muchísimo. El director del diario donde yo trabajo gana mucho menos, fíjate. Claro. No, pero lo que yo quería decir, independientemente de eso, si me permiten, es que esto es una mala señal respecto del ánimos que funciona y que opera en La Moneda. Hemos tenido unas semanas duras en el sentido de que hemos visto todo tipo, digamos, de contradicciones, peleas de ego. Y el tono de ella, la performance de Erika Silva, hace pensar que había gente que se había generado un desequilibrio emocional al interior de La Moneda. Como señal, como falta la poca sensatez, el tema de la prudencia que tanto subraya el nuevo ministro del Interior, que insiste en que ese va a ser la tónica con la que se va a mover La Moneda, contrasta tan fuertemente con este tono de Erika Silva, porque era un tono un poquito histeriquín. Totalmente. ¿Tú encontraste histérica? Un poquito, sí. Igual, yo sigo insistiendo en los 3.700.000. Yo la encontré tranquila. ¿Sí? Yo la encontré reflexiva, pero no estoy de acuerdo con lo que ella dice. Pero igual los 3.700.000 a mí me ofende, fíjate. Y si ella era la jefa de gabinete de Sebastián Dávalo, probablemente yo también, seguramente como el ministro Peñailillo, habría decidido cálmate un poquito, no está pasando nada. Aunque estuviera pasando, porque su tono era muy vehemente. Y era un poco. ¿Ella qué es lo que era asesora? Jefa de gabinete de Sebastián Dávalo. Y amiga. Pero es que yo sigo insistiendo. Dice ella que es amiga. Yo sigo insistiendo que no es por molestar a la gente que trabaja en La Moneda y no sé qué, pero
creo que los sueldos están demasiado altos. Yo creo que es parte Pero fue el gobierno de Sebastián Piñera el que subió fuertemente yo creo que eso es uno de los problemas del gobierno. O sea, tú no puedes tener ningún conocimiento de lo que le pasa a la gente en la calle, tú no puedes tener ninguna cercanía con la gente en la calle cuando tú ganas 3 millones 7 siendo jefe de gabinete. Lo otro que puede pasar, que tiene sentido con lo que tú dices también, es que si ganan tanto, estar ahí significa una razón de escalamiento personal y de mejoramiento en tu propia vida, más que de preocupación por por lo que la política se supone que implica. Claro. Que era algo que yo pensaba, bueno, vamos a leer los titulares, pero a propósito también un poco de Peñailillo y cómo se plantea la lucha por quedarse. Sí, eso por una parte, pero esta cuestión de plantearse y presentar como un gran talento el hecho de que vienen de un lugar muy modesto y donde están ahora. Eso yo se lo autorizo, se lo permito, más bien, digamos, a un empresario privado que viene de vivir en una casa con 50 lucas y ahora tiene 100 millones de dólares. Porque en la política no sé cuál es el chiste de ir de un lugar social al otro. El chiste se supone que una comunidad mejor administrada. Si ganas al mes. Por eso. Claro, no pero es. Hay un punto. Porque en la política democrática, y en Chile hay muchos casos, y en las democracias los hay, que así, y el chiste no es haber llegado de abajo a presidente. El chiste. Pero también pasa lo contrario. Es decir, que los sueldos de los políticos son miserables o son súper bajos. Genera y abre la puerta para que pase todo lo que se está denunciando hoy día. Platas irregulares en el financiamiento de la política, sobresueldo, la opacidad se instala. Si no lo ha impedido. Piñera no, porque cuando Piñera lo sube, lo hace porque en el fondo él viene del mundo privado y entiende que el mundo público tiene que estar a la altura. Entiende que el mundo público es igual que el mundo privado. No, entiende, está bien, también. Y eso es un error, error garrafal y central que va Estamos de acuerdo que no pueden ser sueldos de hambre, ¿eh? No tiene por qué ganar el presidente ni un senador un sueldo de hambre, no estamos hablando de eso. Los sobresueldos tenían que ver con eso, con que formalmente un sueldo de ministro era casi que 1,5 millones. Los sueldos de hoy no son altos. ¿Cuánto gana un ministro hoy día? Son 6 millones, creo. Son altos en comparación lo más alto, con otras partes del mundo. Ahora, yo creo que lo que se cuestiona hoy día no son los sueldos de los ministros, no, son los sueldos de los asesores. Lo que subió notoriamente fueron los sueldos de los asesores. Hemos sabido en el fondo de asesores de prensa que, bueno, claro, pero en el caso de los asesores de gente de prensa, del ministro Arenas, que ganaba casi 5 millones. 6 millones un ministro, 6 millones un ministro de Hacienda, no me parece tan mal, fíjate. No, puede ser, pero no sé, por eso digo, el punto de cuestionamiento tiene que ver con los asesores. No, es que yo estoy de acuerdo con el Rafa. Lo que pasa es que creo en que hay sueldos muy altos, que es lo que tú estás, principalmente lo que tú estás diciendo. Pero creo que hay que verlos así como en sus méritos, o sea, más que a la bandada es una cuestión como por ver dónde. El cuestionamiento no es a los ministros, sino que a los asesores. Pero lo que se entendía ayer, antes, es que tú podías ser ministro de Hacienda, tener un sueldo más o menos regular, pero ser ministro de Hacienda te permitía luego, después. Sí, y además es un honor y un reconocimiento y un sacrificio. Sí. Y si no es un sacrificio, entonces pierden gran parte de su mística. Hoy día celebramos a Nuestra Señora de Fátima. Yo quiero saludar a mi amiga Nuestra Señora de Fátima Salgado, que la conocí en Coyhaique el año pasado. Nuestra Señora de Fátima, muy feliz día. La temperatura será de 5 grados la mínima, que ya fue 23 grados la máxima, día parcial. En este miércoles 13 de mayo vamos con los titulares, porque durante el transcurso del día, Chile y Bolivia van a enviar su respuesta a La Haya, contestando qué entienden por acceso soberano al mar. La pregunta fue planteada por el juez holandés japonés Hidashi Owada y debe ser enviada antes de las 13 horas. En caso de que hayan observaciones desde ambos países, podrán ser comunicadas a más tardar este viernes. El canciller Heraldo Muñoz aclaró que lo que se haya dicho en el pasado no es relevante y calificó como un capítulo superado las declaraciones del ministro de Defensa, José Antonio Gómez, con respecto a la demanda marítima de Bolivia. El ministro, por su parte, señaló que si bien el 2013 dijo que estaba a favor de otorgarles acceso marítimo, ahora el contexto era distinto y tiene razón. Yo no estoy de acuerdo en que lo que se haya dicho en el pasado no sea relevante. Perdóname. Pero el contexto es distinto, tiene razón. Sí, pero igual. Marco Enrique le quiere dar mar a no sé qué, está con Heraldo Muñoz con la política chilena. Perú va a enviar al secretario de la Corte Internacional de Justicia de La Haya una precisión sobre la denominación del punto de inicio de su frontera terrestre con Chile, usada por el Estado chileno en su defensa ante la demanda marítima de Bolivia.
Con el compromiso de combatir la desigualdad como objetivo principal y seguir con las reformas programadas, concluyó ayer martes la primera reunión con el nuevo gabinete de la presidenta Michelle Bachelet. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, descartó que la llegada de los nuevos ministros genere un giro hacia el centro. Y el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, se va a reunir durante la jornada por primera vez con las directivas de la CUT y también de la CPC. Esto en una cita donde se espera que la reforma laboral esté dentro de la agenda. Mientras tanto, en la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja de Diputados ya han suspendido durante 2 días sus funciones, lo que complicaría la votación en sala de la reforma antes del 21 de mayo. Y el nuevo ministro del Interior. Ha habido gente de la democracia cristiana que ha ido marcando sus puntos en contra con esta reforma laboral. Ojo, porque no solamente la derecha la que puede complicar u obstruir esta reforma emblemática del gobierno de Bachelet. El nuevo ministro del Interior, que ya parece como un viejo ministro del Interior, claro, como si se llevaran 2 o 3 años. Jorge Burgos aclaró que el país necesita una nueva constitución, pero reiteró que es contrario a la Asamblea Constituyente como mecanismo para lograrla. A pesar de esto, el ministro aclaró que si esta es la decisión del gobierno, él tendrá que hacerse cargo. Y como le contábamos, Erika Silva, escuchábamos las declaraciones de ella al comienzo del programa, era la ex jefa de gabinete de Sebastián Dávalos, llegó ayer a La Moneda tras ser desvinculada por el día viernes por unos tweets. Fue vinculado porque se puso a bailar unos tweets ahí en la... Sí, por unos tweets en que cuestionó la forma en que el ministro Peñailillo había enfrentado el estallido del caso Cabal. Ayer continuó con sus polémicas declaraciones que ya todos conocen y saben. Ayer fue trending topic, no sé si lo vieron, pero era muy divertida los memes que se hacían con su foto. Un accidente de tren en Filadelfia, Estados Unidos, en Filadelfia, dejó al menos 5 muertos y cerca de 59 heridos. El suceso se produjo luego de que el tren 188 que viajaba desde Washington a Nueva York se descarrilara. Hasta el momento, 6 de los heridos permanecen en condición crítica. Y a nivel internacional, también el secretario de Estados Unidos de Estado, John Kerry, declaró que Rusia se encuentra en un momento crítico para que se respete la tregua en Ucrania. Estas declaraciones fueron emitidas ante los ministros de Exteriores de la OTAN posterior a la reunión del secretario de Estado con Vladimir Putin. Estados Unidos y Cuba podrán tener embajadores después del 29 de mayo, según adelantó el mandatario cubano Raúl Castro. El presidente de la isla dijo que una vez que se quite al país caribeño de la isla de la lista de países que apoyan el terrorismo, ambas naciones podrán definir a sus diplomáticos. Y Obama dijo que a lo mejor para el próximo año. Y en deportes se concretó la salida del director técnico de Colo-Colo, Héctor Tapia. Además, el ahora ex director técnico dejó en claro que su desvinculación del equipo albo tiene que ver con que no le aceptan seguir trabajando junto a Miguel Rifo y Juan Ramírez en su staff. 8:18 de la mañana de este día, miércoles 13 de mayo. Una de las cosas que complican a los cubanos, a Raúl, con la apertura de embajada es que no vayan los gringos a financiar o a empezar a reunirse con los disidentes. Los disidentes, las damas de blanco. Sí, como hasta ahora sí han hecho. Mira, oye, qué cara. Me ha impresionado la idea que escucho en muchos medios y que leo en muchos medios de que el gabinete anterior era un grupo de bolcheviques absolutamente fanatizados que estaban dispuestos a quemar Chile por los 4 costados y que por eso fueron expulsados porque su locura ideológica y su falta de diálogo y su cerrazón ideológica es lo que lo habría cerrado, que lo habría condenado. Me resulta que no tiene nada que ver con la realidad, punto uno, y me resulta que es casi como un premio que se le puede dar a los que se fueron, y yo creo que quizás hasta ellos se los pueden estar creyendo, de que ellos se fueron porque nadie porque pudo había un proyecto político. Claro, nadie pudo aguantar su idea revolucionaria, y porque Chile es un país conservador y ultraderecha, y que ellos representan la bandera flameante de la revolución. No tiene nada que ver con los hechos. Uno mira los hechos y no es para nada así. Hay una declaración de un senador, que se llama el senador Quintana, que habla de la retroexcavadora,
que ha sido repetida hasta la saciedad más grande, una declaración que por supuesto no es muy afortunada, pero yo te podría decir que la retroexcavadora en Chile no la puso el señor Quintana, la puso los señores de Penta y los señores de Sokimich, y que ellos sí que abrieron el sistema y ellos sí que están mostrando la raíz del sistema y está abierta en una zanja. Decir que este gobierno es el que ha querido destruir una especie de paraíso en que todos estábamos bien y no había ningún problema y que ellos quisieron incendiar la pradera es realmente la ceguera ideológica que me recuerda muchísimo, muchos momentos de la historia de Chile. Pues tenemos frente a gente que se cree moderada, que se cree de centro, que se cree que le gusta el diálogo y que son en el fondo unos fanáticos y que cuando no se les da la razón ellos están dispuestos a cualquier cosa. Mira, tenemos en línea al diputado de la Democracia Cristiana René Zafirio, un poco para preguntarle esto que está planteando Rafael Gumucio y también para poder poner el foco en la interna de la Democracia Cristiana. Su presidente, Jorge Pizarro, está siendo cuestionado. Hay varios diputados Zafirio, entre ellos, que cuestionan la permanencia del ministro Pizarro, bueno, porque sus dos hijos están cuestionados por unas boletas. ¿Cuál ministro Pizarro? Perdón, al presidente. Jorge Pizarro, perdón, me equivoqué. Me confundí yo, perdón. René Zafirio, buenos días. Hola Claudia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está, diputado? Hola, diputado. Hola Patricio, hola Rafael. René, Rafael planteaba, no sé si cuál es tu análisis posterior al cambio de gabinete, pero la lectura que hace Rafael es que aquí ahora se está instalando una tesis de que se está yendo un grupo casi que de revolucionarios y montoneros que no pudieron contra el conservadurismo nacional. ¿Un poco eso? Es lo que uno escucha en la prensa, como que se fueron por ser demasiado puros y revolucionarios. ¿Tú tienes la impresión que ese fue el problema con el gabinete anterior? No, de ninguna manera. Mira, aquí hay un diario que publicó un gran titular que decía giro hacia el centro. La verdad es que desde el punto de vista periodístico se perdió, y es una opinión muy personal, absolutamente el sentido de lo que es un gabinete y en consecuencia lo que representa un cambio de gabinete. El gabinete está conformado por un conjunto de personas que ejercen la titularidad en un ministerio distintos ministerios encargados de ejecutar políticas públicas que son definidas por el gobierno, cuyo titular es la presidenta o el presidente de la República. En consecuencia, lo que se cambió fue las personas que están a cargo de la conducción de un ministerio que deben cumplir con las instrucciones de la presidenta, que se comprometió ante el país con la ejecución de un programa de gobierno que fue lo que, en definitiva, produjo la adhesión ciudadana mayoritaria que la colocó en el cargo que está desempeñando. Pero que cualquier otra lectura no tiene ningún sentido. La lectura y el cambio de gabinete está gatillado por un contexto. Dos encuestas seguidas, Adimark y CEP, que muestran que, por ejemplo, un 65% de los chilenos consideró que las reformas planteadas por el gobierno habían sido improvisadas. El rechazo sobre las reformas emblemáticas del gobierno fueron en aumento. Los atributos personales de la presidenta Bachelet cayeron en confianza y cercanía. ¿Para qué decir la performance y el despliegue del trabajo político y gestión del gobierno? Es decir, no es solamente hubo aquí una crítica que hizo insostenible la permanencia de los ministros, además de boletas y cuestionamientos también al rol que estaba jugando el director de Impuestos Internos. Pero no cabe duda, no cabe duda. Era más grande el contexto. Partamos por lo primero, lo tributario. Las críticas a la reforma tributaria tienen un origen muy preciso. El gobierno le metió la mano al bolsillo a los empresarios, no cabe duda. Uh-huh. Y respecto de la reforma laboral, yo me voy a manifestar que no estoy de acuerdo con lo que ustedes han señalado, en el sentido de que la ADC está frenando la reforma laboral. Yo soy parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde se está discutiendo la reforma laboral, junto con el diputado Vallespín. Y ambos lo que estamos haciendo es cumplir exactamente con los compromisos que contrajo la presidenta en materia laboral, que se expresan en su proyecto de reforma. La resistencia feroz, coordinada, concertada del mundo empresarial para hacer cualquier cambio al Código del Trabajo que signifique mejorar las condiciones de negociación colectiva de los trabajadores, mejorar los estándares de sindicalización y ponernos a la altura de los países que nos exigen el cumplimiento de tratados internacionales y de compromisos internacionales, es lo que está marcando el debate. Lo que ha ocurrido es que ha asumido una nueva ministra del Trabajo, que nos ha pedido 2 días
para estudiar la reforma, porque el Código del Trabajo, si ustedes lo conocen, es un código tan detallado como el Código Tributario y tan complejo de entender y de comprender también un proceso de reforma como el más difícil de los derechos. René, ¿aló? Que a los cuales uno puede abordarse, sí. Diputado, pero usted planteaba recién el cambio de gabinete como si hubiera sido, como si era lo mismo, como si fuera un cambio de funcionarios entre más o menos una misma laya, y yo creo que no hay que ser muy perspicaz para ver que sí hay un giro bien importante en la estrategia del gobierno, hay un cambio de tono muy profundo, y hay una opción por un grupo o por una conducción que es bien distinta a la anterior. Rodrigo Peñailillo sí encabezaba y sí de alguna manera encarnaba una manera de generar estas transformaciones y de alguna manera la arquitectura original además del gobierno. Había una mirada más crítica respecto de la transición de los gobiernos concertacionistas anteriores, etcétera. ¿Tú en qué lugar te pones en esto? ¿Tú eres de los que enfatiza el gigantesco cambio o la muy importante giro que tiene que significar la nueva mayoría, o a ti te parece que la nueva mayoría es un paso siguiente de continuidad de lo que fue la concertación? Estamos hablando con el diputado René Zafiro. Pero la verdad es que si la nueva mayoría es el paso siguiente a la concertación o es el retorno, o el gobierno actual es el retorno a la antigua concertación, a mí me da exactamente lo mismo. Para mí, lo fundamental es lo que está dispuesto a hacer el gobierno con su programa, que es lo que comprometió con los chilenos. Si algo desacredita la política es la falta de cumplimiento de los compromisos contraídos. Y no creo, y se los digo con absoluta franqueza, no creo, Claudia, Patricio, Rafael, que la presidenta de la República vaya a hacer borrón y cuenta nueva con su programa de gobierno. No exageremos. Está enfrentando una crisis, una crítica desde el punto de vista de la reforma tributaria, de la reforma laboral o de lo que va a ser la reforma constitucional. La opinión de Jorge Burgos respecto de la Asamblea Constituyente es la opinión de Jorge Burgos. Sí, él lo precisó bastante ayer, ¿eh? La presidenta tendrá que definir por sí, si es a través de una asamblea constituyente, si es una comisión... ¿Qué es lo que a ti te gustaría, una asamblea constituyente? Sin lugar a dudas, no hay procedimiento más democrático que una asamblea constituyente, no cabe duda. Lo que pasa es que se ha estigmatizado desde mi punto de vista lo que es una asamblea constituyente, entendiéndose como una masa vociferante en una plaza pública. Es una especie de toma de la Bastilla del siglo XXI. No es así. Una asamblea constituyente es un proceso democrático institucionalizado en que a través de una facultad que se le otorga a la presidenta de la República para convocar a un plebiscito, se eligen los constituyentes, se establece un procedimiento para la elaboración de una nueva constitución y esa propuesta de nueva constitución se plebiscita y es aprobada o rechazada por los ciudadanos. Lo hemos tenido, mira, desde 1933 adelante todas las constituciones han sido efecto o consecuencia de quiebres institucionales. Tenemos una oportunidad preciosa de tener una constitución democrática. Zafiro, te cambio un poquito de tema, que tiene que ver con la llegada de la democracia cristiana al corazón de la moneda. Jorge Burgos en el Ministerio del Interior, en el cual muchos hablan, dice, bueno, se instala aquí los matices, la moderación. Y por otra parte, el cuestionamiento al presidente de la democracia cristiana, Jorge Pizarro, respecto de su permanencia. Tú has sido de los críticos y de los que han señalado que aquí hay un problema de legitimidad. ¿Cómo se empalman este aterrizaje de una democracia cristiana mucho más poderosa en el corazón de la moneda con el cuestionamiento de su presidente? Mira, Claudia, son dos cosas distintas. Pero no contradictorias. En la medida de lo posible. Son dos cosas distintas porque la responsabilidad de Jorge Burgos es ser el jefe de gabinete del gobierno. Y él responde ante la presidenta de la República. Y la responsabilidad de Jorge Pizarro es ser presidente de un partido político que forma parte de la coalición de gobierno y responde ante los militantes de su partido. El punto está en que, sin lugar a dudas, Jorge Burgos tiene la experiencia y las condiciones como para conducir el gabinete. Compartí con él durante 4 años en la Cámara de Diputados y puedo decir que nos conocemos bastante y pienso que va a ser una muy buena labor. Ahora, en el caso particular de Jorge Pizarro, la verdad es que él no tiene ninguna posibilidad, ninguna, de ejercer ningún tipo de liderazgo dentro de la democracia cristiana en tanto no aclare las dificultades que tiene con
Soquimich. Pero Porque las cada tiene, una de las- pero para ser justo, Discúlpame, ¿las tiene cada él o una- las tiene su hijo? Que no sé si es lo mismo. Es que para allá voy. Ya. Cada una, Claudia, cada una de las afirmaciones que ha hecho el senador Pizarro respecto de relación de la sociedad compuesta por sus hijos con Soquimich se ha ido desmoronando. Primero, se habló exclusivamente de informes Sí. de sus hijos a Soquimich. Después se habló de informes verbales. Y después fue la propia Soquimich quien dijo que la empresa de sus hijos estaba dentro de la nómina de empresas a quienes le había hecho aportes políticos por cerca de 2.000 millones de pesos a un conjunto de cerca de 200 empresas. De 200 aportes correspondientes a igual número de facturas. El mismo día en que Soquimich hace esta afirmación tan categórica, el senador Pizarro vuelve a insistir, como buen rugbyista que es, Sí. vuelve a insistir en que sus hijos sí prestaron servicios a Soquimich. Entonces, aquí hay un cuestionamiento ético, no jurídico, a la actitud del senador Pizarro. este cuestionamiento- Porque para conducir un partido se necesita tener condiciones políticas, condiciones éticas y morales, de las cuales él carece, desde mi punto de Sí, vista. pero René Zafirio, esto hace que el problema, a tu juicio político, es que Jorge Pizarro salió en la defensa de sus hijos, porque ¿por qué él tendría que pagar, digamos, políticamente o personalmente por algo que hacen sus hijos? Si tú me permites, te puedo responder con una pregunta. Por supuesto. ¿Dónde está el dinero que recibieron los hijos, los 45 millones de O sea, tú pesos? dices, la sospecha es que esa plata fue a su campaña política. Porque yo entiendo que cuando uno hace un análisis de la realidad, Ya. o una información en particular, la hace en la lógica de un contexto y aplicando una lógica. Si yo tengo dos hijos que reciben de Soquimich en un procedimiento que es aplicable a mucha gente del mundo de la política, que reciben 45 millones de pesos, que es lo que sabemos, que ese dinero lo reciben en un periodo en que el padre de estos niños está de candidato a senador. Y uno de ellos vive en Nueva York. Uno de ellos vive en Nueva York. No pudieron haber prestado los servicios que prestaron. En que la información es absolutamente contradictoria con el paso de la semana. Perdón, pero 1 más 1 es 2. Es que no digo porque en el criterio padre se hijo, entonces también la presidenta Bachelet sería, comillas, que culpable de lo que hizo su hijo Sebastián Dávalo. No sé, lo que te está diciendo el diputado es que los niños trabajaran para el padre. Acá lo que estoy diciendo es que en el caso particular del senador Pizarro, es de toda lógica pensar que las decisiones que tomaron los hijos en términos de recibir recursos provenientes de Soquimich, una empresa altamente cuestionada, Sí. de propiedad de un empresario altamente cuestionado. Yo he dicho claramente, dinero manchado con sangre de la dictadura. Que esos niños, por darle un nombre, para nosotros pueden tener 40 años, pero cuando son los hijos siguen siendo nuestros niños, que esos niños recibieron el dinero a partir de gestiones realizadas por su madre. Ya, pero Oiga, eso diputado, no está comprobado, usted eso es nunca- una tesis, ¿no? Eso no está comprobado. Pero estamos hablando de política. Sí. Diputado, Yo no soy un tribunal, ¿A yo usted? soy un dirigente político que los análisis que hace son políticos. Claro. Cuando he ejercido como abogado integrante de la Corte de Apelaciones, me pongo en la postura. No, lo ¿a ti planteamos nunca la te, presunción de nunca- inocencia. nunca te tocó hacer boletas a ti? ¿Boletas ideológicamente falsas? Yo supe lo que era cuando a raíz del escándalo que se destapa ahora. Pero nunca te tocó a ti de verdad hacer una boleta para conseguir plata de campaña, una Pero boleta. de ninguna manera las rendiciones en el CERVEL, yo creo que si el CERVEL revisara ahora nuevamente mis rendiciones de cuenta, yo creo que me mandarían un cheque del sueldo de los funcionarios. Pero era una cosa más bien frecuente, o sea, ¿tú lo veías cerca, te tocó cerca o para No, ti no, esto yo era una estoy cosa muy bien. rara que no conociste nunca? No, yo conocí el procedimiento a raíz de este escándalo. Ya. René Zafirio, bueno, se ha instalado, digamos, post-gabinete. Primero, ¿qué te parece este gabinete? Y segundo, se ha instalado mucho la pregunta de por qué no salió el ministro Alberto Undurraga, demócrata cristiano. Sí, Sí. lo dije ayer. Ajá. Creo que la presidenta
debió haber tomado la decisión, y además se lo dije al ministro Undurraga en un almuerzo ayer, Ya que debió haber tomado la decisión de pedir la renuncia del ministro Undurraga, porque fue de los primeros involucrados en el caso Penta. Sí, No lo hizo, lo encuentro lamentable. ¿Por qué habrá sido? Qué raro fue eso, ¿ah? Se hablaba mucho además que lo iba a cambiar por Orrego. No lo entiendo. Además, tampoco entiendo la alta influencia que adquiere Imaginación dentro del gabinete. Ahora, ¿tú crees que esa influencia de Imaginación es explícita? O sea, que fue llamado Enrique Correa para asesorar, o aquí se da la casualidad que dos nombres suyos llegaron aquí a estos puestos. En política no hay casualidades. ¿No? No, Patricio, Ya, está de bien. ninguna manera. Con eso me enseñaste mucho. Ya, René Zafiro, 8:35 de la mañana. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, que tengan un lindo día. Igual tú. Chao. 8:35, hablábamos con el diputado de la Democracia Cristiana, don René Zafiri. ¿Sabes lo que decía la polera que llevaba ayer Erika Silva? Sí, qué bonito es compartir, algo así, ¿no? No, dice, compartir es bueno. Ah. Está justo sobre su... Y se la llevó muy abierta, se la abría para que las cámaras la mostraran. Sí, ¿Y qué pero quiere sobre- decir eso? Es como un chiste doble. corrupción sustentable en Sí, Ceremo. compartir es bueno y además sobre su abultado pecho, como que si quisiera compartirlo. Como... Que mira qué suspicaz. Aquí me pongo a disposición. Ayer acá en Desde Cero preguntábamos sobre el cambio de gabinete y qué era lo que este cambio revelaba de la conducción política del país. La pregunta fue, ¿se impuso una élite sobre la mayoría con el cambio de gabinete? Un 58% dijo sí, es la historia de siempre, y un 42% dijo no, la mayoría apoya esta corrección. Si me pasas la carpetita, Rafael. A ver si le facilita su carpetita, Claudita, que está a punto de dar vuelta el cafecito. Sí. Ayer murió la Ah, qué pesado. Vamos, les voy a contar que ¿te imaginas poder jugar con tus hijos en las áreas verdes de tu propio barrio? ENACO te invita a conocer su proyecto Parque Brisas Norte en Chicureo Norte, rodeado de áreas verdes con rápidos accesos, 3 tipos de casa de 114, 102 y 91 metros cuadrados con 3 dormitorios y 3 baños. Visita su sala de ventas en Santa Filomena, esquina Parque Brisas Norte, Chicureo. Para más información entra en enaco.cl. Cuando quieras decir te amo o lo siento, puedes hacerlo por WhatsApp, pero si quieres hacerlo de una forma inolvidable, hazlo con rosalinda.cl. Sorprende en cualquier ocasión con la confianza de sus repartos en el mismo día y notificación fotográfica de entrega. Florería Rosalinda, entregamos emociones. Seducción, deseo incontrolable que provocas en otro, elevado a 3. Mazda presenta All New Mazda 3, diseño Godot, tecnología SkyActiv y Mazda Connect. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Respalda y garantiza Dergo. Te he querido tanto de tantas maneras. Mientras más uses tus tarjetas de Corbanca, más posibilidades vas a tener de ganar una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Para más información visita corbanca.cl. Corbanca es el banco oficial de la selección. ¿Necesitas organizar un viaje para tu empresa? Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a viajes de empresas, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. 8:38, vamos y volvemos aquí en Desde Cero en este miércoles 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima. En Radio Cero, desde cero. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño Godot. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes cómo la performance y eficiencia de su motor SkyActiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a mazda.cl/3 y sorpréndete. Mazda. Respalda y garantiza Derco. En Radio Cero son las 8:39.
Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar las mejores alternativas para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Lo asesoramos en el desarrollo de políticas de viajes para que obtenga las mejores negociaciones con proveedores a nivel nacional e internacional y, sobre todo, una excelente experiencia de viaje para los colaboradores de su empresa. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Ok, serían 4.500 pesos. ¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? Con tarjeta. Paga todo con cualquiera de tus tarjetas Corbanca y participa por una de las 400 camisetas oficiales de la selección chilena. Mientras más las uses, más posibilidades tienes de ganar. Corbanca, somos el banco oficial de la selección. Infórmate de las condiciones de esta promoción revisando las bases publicadas en www.corbanca.cl. Porque pensamos en tu comodidad y la de tu familia, ENACO te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Parque Brisas Norte, ubicado en Chicureo Norte, con urbanización subterránea, rápidos accesos y 3 tipos de casas de 114, 102 y 91 metros cuadrados, con amplios terrenos, 3 dormitorios, principal en suite, 2 baños completos más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Santa Filomena, esquina Parque Brisas Norte, Chicureo. Espacios para vivir mejor. Eso es ENACO. Eso es diseño sustentable. Entra en enaco.cl. ¿El pilucho? ¡Ok! ¿Las camisetas? ¡Ok! ¿Las clases de samba? ¡Casi ok! Todo Chile se está preparando porque... Cuando Chile invita, son todos bienvenidos. Con Claro, vivamos juntos toda la entretención de la Copa América. Conectémonos en clarocopaamerica.cl. Participa por entradas para los partidos de Chile. Que la Copa América sea mucho más que fútbol. Con Claro, ¡es posible! Claro, auspiciador oficial de la Copa América 2015. Ponte cómodo, todo vuelve a partir desde cero. Con Claudia Álamo, Patricia Fernández y Rafael Gumucio. Estamos de vuelta. Antes de presentar a nuestro invitado, yo quería mencionar la muerte de la secretaria de Rodrigo Peñailillo. Una muerte muy veloz, rápida y un poco inesperada. Estaba ahí a la entrada de su psicólogo y le dio un paro cardiorrespiratorio. Pero yo quería aclarar que no. ¿Tú la conocías? Miriam, es una persona muy potente y no era solamente la secretaria del ministro Peñailillo, era una... ¿Cuál era el parentesco con Camilo? Era la cuñada de Camilo Escalona. Ella se casó recién en noviembre del año pasado con el hermano de Camilo Escalona. Sí, pero ellos no son particularmente cercanos, Camilo y Simón, son más bien personajes más bien distantes y una relación tensa. Igual Camilo, entiendo que ayer estaba en el velatorio, como corresponde. No, pero Miriam no era solo una secretaria, tenía un rol político, era una suerte de jefa de gabinete, había trabajado en la campaña, entiendo que estuvo muy cerca de la presidenta Bachelet, estuvo a punto de ser incluso su secretaria, entiendo, en este gobierno, trabajó muy cerca en el gobierno anterior. Socialista. Ayer en su velatorio llegaba gente como Enrique Correa, altos dirigentes del Partido Socialista. No era solamente una secretaria, y fue una mujer muy cercana a Peñailillo. Y yo creo que quería comentar una cosa así anecdótica. No, porque en el Mercurio salió la noticia de la muerte y los comentarios de la gente, de algunas personas, eran de una crueldad y de una maldad y de una los comentarios de los lectores como claro, se lo merecía, no sé qué, ¿Por qué? Por mala onda. Porque hay mala onda. ¿Hay mala onda, Claudio Fuentes, en Chile o no? Buenos días. ¿Hay mala onda? Claudio Fuentes, no sé si se le... alias Mechita de Claudio, ¿se le puede decir? Puede decirlo. Integrante de la Comisión Engel también. Así es. Cientista, analista político. Ahora sí, ¿hay mala onda en Chile, como dice Pato Fernández? Hay mala onda. Bueno, Chile es un país que tiene una característica que dentro de América Latina aparece con los niveles de desconfianza interpersonal más alta. Tenemos, yo creo que toda la cultura del chaqueteo, todo eso, yo creo que se refleja en los estudios de opinión, y eso habla de una sociedad muy fragmentada, muy dividida, y en donde el individualismo, yo creo que además cala hondo. O sea, tenemos un proceso hacia la individualización muy brutal en el ámbito social, pero también en el ámbito político. Pero esta mala onda, ¿tú dirías que es un estado reciente
que se ha ido intensificando o está hace rato dando vueltas? No, yo creo que esto es un proceso de más largo plazo. O sea, cuando uno lee gente que lo viene diciendo desde mediados de los 90, en esos tiempos no lo creíamos. El famoso malestar Chile, social. Anatomía de un mito de Mulián, lo escribió en el 94, 95 y nadie lo creyó en ese minuto. Estábamos en el boom. Más o menos, hubo todo un sector político que lo creyó. Claro. Había una parte. Pero ahí yo creo que fue el primer como golpe de decir, miren, este modelo algo tiene, y ahí él empezó a hablar del malestar. Después lo tomó Lechner en el informe del PNUD del 98. Entonces ha habido Pero una línea de reflexión. Una cosa es un malestar social respecto de cuánto el desarrollo iba cayendo, digamos, hacia la mayoría y no se queda solo en una lógica del goteo. Y otra cosa es un clima de crispación, de desconfianza, claro, que es como bastante más fuerte que o más concreto que lo otro. Sí, es que mi interpretación es que nosotros lo que vivimos fueron dos transiciones. Una transición política que va del 90 al 2005 y una transición social que parte en el 2001-2002, cuando uno analiza, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de denuncias por violencia policial, que a la fecha, entre el 90 y ahora, deben ir más de 25.000 denuncias. Y la curva, que es un proxy por denuncias por maltrato, por violencia, por protesta social, y la curva se dispara no en el 2011, esto no es del 2011, esto viene de 2001-2002. Es ahí cuando empieza uno a ver 2005 impresionante, y de ahí para arriba denuncias de violencia policial. Denuncias de violencia policial. Formalizada. Y es impresionante que entre el 2005 y 2006 se produce un disparo. Y es, yo creo, el ciclo político terminó con el acuerdo del Lago, o sea, el ciclo político de los enclaves, de la alta política, y yo creo que la sociedad comienza un proceso de democratización que tiene que ver distintas manifestaciones: la demanda por diversidad, la demanda por justicia, la demanda por el abuso de poder, y eso pasa entre el 2006, 2008, 2000. Entonces, cuando vemos la crispación de hoy día, es acerca del abuso de poder. En ese sentido, ¿fue adecuado el discurso y el sello o el centro del discurso de Michelle Bachelet cuando llega, que habla de justicia, de abusos, de igualdad de oportunidad? Cuando llega ahora cuando asume y hace este gran acto en el bosque y dice, sí, voy a ser candidata, parto desde donde arranca finalmente la candidatura de Bachelet. Sí. En que la palabra falta de equidad, palabra que han ocupado ahora los ministros, está en el centro. ¿Fue adecuado? Yo creo que fue adecuado. Lo que pasa es que el problema, y esto ya nos lleva a la coyuntura actual, el problema es que la transformación social no se equipara con una transformación política. O sea, no hay un referente de transformación institucional política equivalente a los cambios sociales. Y eso tú lo ves, por ejemplo, en los dos, en lo que se parece Piñera y Bachelet, es que desde la política ellos intentan hacer una renovación. ¿Se acuerdan de Piñera el primer año, la nueva derecha? Uh-huh. Ese fue un intento de renovación de la política dentro de la política, que fracasó. O sea, el primer año fracasó. Bachelet, creo que yo apuesta por lo mismo en el primer año, por esto, la nueva generación, etcétera, y también fracasó. Y por lo tanto yo creo que y eso es parte de la tradición histórica chilena, la única forma de cambio político en Chile es la escisión, es decir, partidos que se escinden de otros, del conservador a la DC, el MAP, la izquierda cristiana, piensen, no mutan internamente, dices tú. No hay renovaciones de reciclajes internos, sino que el Partido Socialista se ha cambiado. Sí, pero piensa en la fragmentación que tuvo en la dictadura, o sea, fueron... El PS es un partido fragmentado, o sea, en general, donde conviven la... Pero puede ser que también el diagnóstico sobre esta incomodidad o esta necesidad de cuestionamiento sea el equivocado, en el sentido de que Norbert Lechner o Tomás Mulián o todos
tiene la sensación que la gente está incómoda con este sistema, pero quisiera otro más justo, más inclusivo, más socialista, digamos, más socialdemócrata, y parece no ser del todo así. Es decir, que puede ser que hay una incomodidad, también la hay en Francia, y la incomodidad en Francia se fue hacia el frente nacional, o sea, hacia la ultraderecha. Puede ser que la incomodidad en Chile también no sea lo que uno quisiera o desease, sí. Que la gente quiere más inclusión, cercanía, sino que quizás quieren más fascismo, digamos. O sea, es parte de la tradición chilena. ¿En qué sentido fascismo? Fascismo en el sentido italiano de la palabra. O sea, por un lado yo creo que efectivamente quiere más participar más del mercado, por ejemplo. O sea, no es simplemente eliminemos el mercado y vámonos a un sistema estatista. Sí, yo creo que conviven dos hay un grupo que sí quiere eso. Conviven dos diagnósticos, yo creo, y eso supongo que serán las separaciones ideológicas desde que el hombre es hombre, prácticamente. Hay una lectura acá, ponte tú, que vendría siendo, no sé, Carlos Peña, que dice lo que tú estás diciendo recién. Aquí lo que hay es una demanda, o sea, lo que hay es una falta de acceso a los bienes y goces que esta misma sociedad ha ido generando y aumentando y repartiendo más también, no equitativamente, pero sí ampliando su oferta. O sea, es más la gente que accede a bienes de consumo, para decirlo con sus propias palabras. Y hay otros que vendría siendo, yo creo, la línea que desde siempre puede ser Mulián o más crítica, y que es lo que decía el Rafa, más socialista o más socialdemócrata, que manifestará siempre esta incomodidad como que el sistema es el que no nos satisface. O sea, no es nuestra manera de convivencia la que no nos gusta. Por eso. ¿Cuál será la que prima en Chile? No, yo creo que no prima ni una. Yo creo que una disputa ideológica que está instalada en la sociedad chilena y que requiere una resolución, que en un minuto la resolvió Piñera al momento de decir, ¿sabes qué? Vamos por este modelo, y la gente lo votó. O sea, tenemos que reconocer que un porcentaje importante lo votó. Yo diría que algo de esto hay incluso en el cambio de gabinete que estamos viendo ahora. Hablemos. Y después Bachelet claramente apostó por un modelo a la socialdemócrata, con más Estado, etcétera. ¿Cuál es lo que prima en la sociedad chilena? Yo creo que es una combinación de ambas, lamentablemente. O sea, incluso a mí me gustaría que fuese mucho más estatista, y sin embargo no lo es. Entonces, pero en algunos ámbitos sí lo es. Sí. O sea, cuando hablamos de pensiones, cuando tú tienes tal precariedad en el sistema de pensiones, la gente quiere más Estado. En salud, en áreas claves, la gente quiere, pero también quiere disfrutar de tener un ingreso, de tener un sueño, de tener vacaciones, de tener sus niños en un colegio que le dé garantía y pagar menos impuestos. Entonces, convivimos eso. Ahora, yo creo que efectivamente el cambio de gabinete, a mi juicio, básicamente se llama Soquimich, boleta y ¿no gestión política? No también gestión no tanto, política. No, o sea, si pensamos que en enero estaban en la cúspide del año. Pero a fines del año pasado se hablaban. Por eso, pero yo creo que acá lo que gatilla fue la errores y además ciertamente la aparición de este tema de Soquimich, el vínculo con Peña y Lillo, el manejo que tuvo el servicio de impuestos internos, eso es lo que gatilla la crisis. Eso es lo que hace caer, por ejemplo, la figura en el gabinete pienso en Alberto Arena, eso es lo que hace caer al ministro de Hacienda, no un mal manejo económico o un punto de inflexión. Bajaron del 30%, o sea, estamos con Claudio 40 bajaron brutalmente, pero venían bajando desde el comienzo del año, desde que empezaron. No, pero en enero la cifra venía remontando. Venía en alza, sí. No es, o sea, y lo otro que yo venía escuchando en la radio, yo comparto contigo, esto no es una cuenta que se le paga a un grupo de revolucionarios que quiere imponer un programa y asamblea. Eso, por ejemplo, el tema de asamblea constituyente, el gobierno todavía no había tomado una decisión porque está dividido respecto al tema. Entonces, y yo creo que Peña y Lillo para nada nunca se había pronunciado sobre el tema, menos Arena, menos Elizalde. Entonces acá mostrar que esto es algo como que viene de la revolución y ahora se impone el centro. Eso puede ser un poco exagerado, pero hay otra cosa que yo te diría que sí sucede. De hecho, sí sucede. O sea, en el gobierno Peña y Lillo es la retroexcavadora, para ponerlo bien esquemáticamente. Es una manera de apostar y de plantearse este gobierno, y que ahora
capotó por lo que tú dices, que es justamente que las boletas y pero que la persona que decía, no estoy especulando, estoy pensando en alguien que me lo dijo a mí, la persona que decía, este gobierno son estas tales reformas y yo y la presidenta lo tenemos clarísimo y por sobre nuestro cadáver se reemplazará no sé qué, era Peña y Lillo. Nunca Burgos hablaría así. O sea, podemos estar de acuerdo de que son distintas estilos. Sí, pero efectivamente hay un, o sea, nos estaríamos haciendo los tontos, digamos, si uno no dice que producto de las boletas, producto de no sé qué, hubo un modelo y un plan de gobierno diseñado entre Bachelet y Peña y Lillo que aquí cayó. O sea, y entró otro. O sea, a ver, yo creo que claramente, como decía al principio, yo creo que la apuesta de una renovación generacional dentro del sistema, porque Peñalillo tampoco es extra sistema. Y también es un error pensar que renovación generacional significa G90. O solamente. Por eso te digo. Exacto, pero ese modelo fracasó. Sí. Yo creo que esa es la gran derrota de Peñalillo y compañía. Ahora, que los que vienen no son el ADN de la esa no, para nada, y tampoco de esa concertación que hizo carrera después de la carrera política, hizo una carrera en los directorios. O sea, esa imagen de el actor político que se convirtió al mundo privado, no está representado en el, salvo Insunza, y por eso Insunza molesta mucho. Hace ruido. Porque estaba ahí en el... Claro, pero estaba antes. Pero Burgos no representa eso. Burgos es como el epítome de un servidor público que no tiene vínculo con el sector empresarial. A lo mejor son amigos, a lo mejor vienen del mismo colegio. Ahora, son de la misma clase, pero no es, su carrera política no va por ahí. No, pero yo leía en Facebook y eso un pajaraco que decía, no, está muy bueno porque Rodrigo Valdés era como yo, de la generación del 84 del San George. Y eso me da mucha confianza. Ese tipo, eso sí que... El mejor georgiano de los últimos años fue el Choclodela, ¿no? Elegido por sus pares. Pero eso sí hay. Sí hay un discurso de que hay vuelta a quienes gente común. Claro, gente común. Puede conversar. La lectura aquí, Claudio Fuentes, es que este gabinete lo hizo la propia presidenta Bachelet sin darle mucho espacio a los partidos o a la vieja concertación. Es decir, esto que se habla de un giro al centro o la moderación o la prudencia no viene desde presiones externas al parecer, sino de una decisión muy personal y muy solitaria de la presidenta Bachelet. Es ella la que hace este cambio de posicionamiento. Y eso es lo interesante, porque este patrón de primero no contarle a ningún partido político nada. Sí, es como ninguneo un poquito, ¿no? Es un ninguneo bien fuerte. Los partidos en el la pueden Consejo cobrar, Asesor lo vivimos. O sea, yo me enteré el mismo día que fui invitado a participar del Consejo y los partidos políticos no tenían idea. O sea, entonces ahí hay algo asociado a distancia de los partidos. De hecho, el Consejo fue una proyección de eso, o sea, de decir, saben que ustedes tienen que estar fuera. ¿Te gustó el Congreso? ¿El Consejo tuvo buena esa...? Tuvo bueno el debate, sí, interno, sí. Yo creo que además de los debates internos, yo creo que fue una reflexión que yo no había temas que no tenía idea, gobierno corporativo y otros. Entonces fue una apuesta de pensar en algo un poquito más grande. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te fue novedoso, digamos, como problema a plantearse y quizás como la precariedad del acuerdo de servicio civil que hay en el país a partir del 2003? O sea, yo había estudiado mucho la ley de financiamiento de la política. ¿Estás hablando del acuerdo Longueira-Insulza? Claro, en donde ahí claramente fue una apuesta por favorecer un grupo económico. O sea, eso fue el 2003. ¿Es un grupo económico con nombre y apellido así? No, a los grandes empresarios. O sea, el acuerdo del 2003 fue para proteger y permitir el aporte de financiamiento a la política de grandes empresarios con grandes ventajas. Fue un acuerdo para favorecer a cierto... ¿Y por qué el gobierno de Lagos dio el pase
tan abiertamente a eso como no tú sé, lo yo todavía planteas? no me lo explico. Ahí habían, yo he visto la historia de la ley, habían un par de diputados que gritaban y decían esto es impresentable. Se demoró 7 días el acuerdo, o sea, fue un fast track de proyecto de ley. Y, o sea, cuando tú le das aportes reservados con reducción de impuestos y la garantía de que nadie va a conocer, o sea, es como hacerle un regalo. Tú verías ahí el origen más próximo del menjunje que estamos viendo con Sokimich y con todo esto. Yo creo Está que ahí. yo no comparto la idea que estamos como por estadios evolucionistas, en donde de la ley de la selva pasamos a un estadio superior que fue la ley del 2003 y ahora vamos a ir a otro. Yo creo que la ley del 2003 fue peor. Yo creo que fue, o sea, yo creo Era que mejor era mejor que los billetes deambularan en maletines que en documentos. O sea, yo creo que fue cutuferos. O sea, yo creo que fue pensado para favorecer ciertos grupos y la decisión política yo todavía no entiendo por qué la concertación se vendió tan fácilmente. Ahora seguramente se llama y sobre todo en un gobierno Mobgate. Eso se llama Mobgate. Ese fue el costo que pagó el progresismo. Caro. Muy caro, yo creo, muy caro. Y segundo, todo lo que tiene que ver con modernización del Estado, cuando tú tienes que un gobierno como Piñera y después Bachelet, la alta dirección pública, yo no tenía idea, la alta dirección pública, los puestos de primer nivel son 110. De esos el 60%, que es con concurso, vale 20 millones de pesos cada concurso, etcétera, 60% de esos 110 los mandan para la casa. Llega un gobierno, los manda para la casa, o sea, no sirve para nada. No sirve para nada. Sigue siendo en el fondo por tendencia política. No. Se tienen que ir. Porque son cargos de confianza. Entonces, un cargo, pensemos en director de hospital regional. Ese tipo de cargo estamos hablando. Y que llega el gobierno y el 60% de esos cargos que fueron concursados, o sea, todo este proceso, 60% se va. Eso pasó con Piñera y eso pasó con Bachelet. O sea, eso yo creo que lo encuentro. ¿La comisión dijo algo respecto de esto también? Sí. La idea de bajar la discrecionalidad y que solo el 20% de esos cargos sea nombrado por la presidenta. Entonces hacer un cambio drástico. ¿Qué punto de discusión fuerte hubo ahí adentro? ¿Hubo alguno? ¿O en general fueron muy polite y todos eran tan generosos? No. Hubo bastante ideología detrás. Bueno, obviamente el financiamiento de la política fue un tema que nos dividió, el tema aporte de empresa. El tema transparencia fue el que más nos dividió. ¿Hasta qué punto permitir transparencia total? Yo era parte del grupo que fuimos transparencia total y otros que pensaban que era... CEP, ¿no? Que sí, eran, pero fue división 8 a 8. ¿Transparencia total en qué? En los aportes. En los aportes a campaña de privado, pero estábamos de acuerdo con límites, o sea, había mucho consenso en lo macro y ya cuando bajamos a lo micro era mucho más... ¿Y a ti te pareció penca que la presidenta usara el discurso para ponerlo del proceso constituyente? No, yo creo que no, porque por dos razones. Yo creo que sí están relacionados, o sea, yo creo que si no nos ponemos... ¿Están relacionados? Sí, yo creo que sí. O sea, primero hay muchos temas que son de carácter constitucional, o sea, muchos temas de los que trabajó la comisión requieren una reingeniería constitucional. Y segundo, yo creo que cuando hablamos de crisis de legitimidad, de dinero y política, esto no es solo boletas trucho. Esto es un problema mayor que tiene que ver con la deslealtad que tenemos como sociedad, pero también la élite respecto de la Constitución. No estamos de acuerdo con la Constitución. Es la Constitución que en un menor plazo ha sido más reformada de la historia de Chile, y yo creo que no, y es como una persistente tema que vive la élite. Una sociedad no puede vivir así, y yo creo que requerimos un acuerdo constitucional. ¿Y es tan importante el origen en la Constitución? Porque tú dices, es la que más se ha reformado en los últimos años. Uno podría llegar a agarrar esto desde el otro lado y decir, bueno, entonces es una Constitución que se ha ido adaptando muy velozmente. Sí, yo creo que a mí no me preocupa tanto el origen, aunque tiene una carga simbólica importante, ser los dos países de América Latina que viven con constituciones dictatoriales, es curioso,
pero yo creo que fundamentalmente los aspectos básicos el corazón de la Constitución, los quórum, el Tribunal Constitucional y una serie de mecanismos que tiene la Constitución, yo creo que eso es lo que tenemos que discutir, el régimen político, por ejemplo. Esas son las discusiones de fondo que deberíamos dar y que no estamos dando, porque nos estamos preocupando del mecanismo y no del asunto más de fondo. 9:03 de la mañana, Claudio Fuentes, muchas gracias por estar acá. Ok. Que tengan un buen día y nos escuchamos mañana. Estamos. Chao. Chao. Desde Cero fue presentado por Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. Agencia de Viajes Turavión, 80 años viajando con usted. En Cero son las 9:05.